Una cosa también que es muy importante que ustedes tienen que saber, yo sé que acá la profesora o la profesora ya lo han contado, pero casi el 90% de la población del Paraguay, de todos los que vivimos en el Paraguay, hablamos y entendemos guaraní. Tal tem para tuistaba, até vai enseñando de tajar Paraguay en el guaraní. Até tem para ele que conar e sabe de cojar, de puru conar, de conar. Si manejamos bien, si hablamos bien, no vamos a tener ningún tipo de problema. La gente que quiera estudiar, por ejemplo, periodismo, para trabajar en la televisión, en la radio, inclusive en los diarios, tienen que también conocer guaraní. ¿Por qué? Porque ellos salen a veces y tienen que hacer una entrevista. Y cuando la persona comienza a hablar de guaraní, ellos anima. Y en ese caso, por ejemplo, ese periodista o esa periodista también estudia guaraní en la facultad y tiene que aprender más, después tiene que practicar. Y cuando practica y sabe bien, no tiene ningún problema. Ustedes van a ver todos los días en la televisión la gente está hablando guaraní. ¿Y eso qué significa? Que es su idioma, se siente bien. Como si fuera que ustedes vivan en los Estados Unidos y allí tengan que hablar inglés. El inglés es el idioma que se habla todos los días. O acá al lado de nosotros en Brasil, la gente habla portugués y portugués es el único idioma que usa. Nosotros acá en Paraguay tenemos dos idiomas, pero hablamos más el guaraní. Inclusive hay gente que a veces no se da cuenta que cuando habla castellano mezcla con el guaraní. En vez de guaraní me entienden, en vez de yo para. La gente muchas veces dice, no, el guaraní nomás, aquí nomás mezclamos. Y muchas veces la gente no se da cuenta que también el castellano que hablamos mezclamos. Si acaso ustedes seguramente más de uno dijo, venina, vení, na, o andate, na, contale, na, y na es guaraní. Cuando uno dice venina, andate, na, decirle na, esa terminación na es guaraní y decimos yuna, elena, yapona. O cuando nosotros decimos vení que, llevarle que, contarle que, esa terminación que está al final parece que es castellano, pero es guaraní. Ahora decimos yuque, huerajaque, uke. ¿Y qué es lo que hacemos? Mezclamos también con el castellano. Hay gente que cuando habla normalmente dice yo, yo-nio o yo-nico. Yo-nio no sabía luego, dice la gente. Dicen nico de guaraní, técnico daikoai, técnico ajagendape, técnico ayunendape, nico de guaraní. O se mezcla mucho también cuando uno dice picó. ¿Qué picó querés? ¿O qué pío querés? Decimos normalmente nosotros. Y ese picó o pío es guaraní. Va a pío de importar. Va a pío de guarajata. Esa es una mezcla que se da también con el castellano. La gente a veces piensa que habla todo castellano y sin darse cuenta está mezclando con el guaraní. Seguramente acá entre ustedes hay muchos que dicen, yo digo también de guaú nomás te dije. De guaú nomás, guaú es guaraní, no es castellano. O hay veces cuando hablamos en castellano también, si yo les digo, voy a hacer una prueba, si yo les digo mesa, ustedes van a ver la figura de una mesa. Yo les digo caballo, aunque no esté acá van a ver un caballo. Yo les digo perro, van a ver un perro. Y si yo les digo psique, ¿qué es psique? Y nosotros decimos mucho psique en castellano. Vino psique, se fue psique, le costó psique. Y psique no quiere decir nada. Pero psique viene del guaraní. El guaraní cuando nosotros decimos oucatu, entonces nosotros pasamos al castellano, traducimos y decimos vino psique. O era hágatu, llevó psique. Le contó psique es como peucatu sirve. Catu, nosotros traducimos y decimos psique. Y psique no quiere decir nada en castellano, pero tenemos que decir psique. Cada vez que añaden esa va, guaranime, están para hacer castellano. A veces por castellano, pero dicen padre. Decimos muchas veces, solamente los paraguayos nosotros entendemos cuando decimos venir un poco. En realidad la persona que escucha venir un poco viene todito, ¿verdad? Pero cuando uno le dice venir un poco, es como si diga venir hasta la mitad y ahora venir otro poco. Debe venir un poco, llevarle un poco, contarle un poco a tu mamá, escribirle un poco una carta. Es como escribirle un poco y después la semana que viene escribirle el otro poco. Bueno, pero eso viene de dónde? Viene del guaraní. Cuando uno dice mi, el mi, entonces venir un poco. El guaraní, llevarle un poco. Uno por mi, contarle un poco. Y mi del guaraní se traduce por un poco. Cuando yo le hablo, le cuento esto a un profesor que solamente habla castellano, no español, uno que vive en España, yo le cuento esto y me mira y me dice, pues, ¿cómo es que hablan ustedes así?
¿Por qué dicen un poco? ¿Por qué no dicen vení y punto? ¿Verdad? ¿Por qué tienen que decir vení un poco? Y cuando allí me suelen preguntar, yo les suelo decir, y es porque traducimos el guaraní y decimos en castellano. Nosotros los paraguayos pensamos en guaraní y hablamos en castellano. O sea, Opamba llegó guaraní, no teníamos hasta castellano. Otra cosa que quiero contarles, porque hay mucha gente que acá entre ustedes, como decía recién, va a estudiar alguna carrera en alguna universidad o de lo contrario va a dedicarse a alguna otra profesión. Cuando a veces nosotros nos preguntamos quiénes más hablan, en vez de hablar paraguay, pero en guaraní. A veces iba está o mi ya hay que dar usted luego a Argentina con el dejábamos en el igual vendedor, bendecido, cosas realmente Formosa, Corrientes, Misiones, a estamos en frente de ahora, no ya de ir a Buenos Aires, a Buenos Aires con el estado paraguayo de Moñaré, a Argentina, y ahora mismo. Una de las más importantes universidades de América y la más importante universidad argentina, que se llama Universidad de Buenos Aires, allí se enseña guaraní. Hace muchos años, la gente que está en la Argentina estudia guaraní en Buenos Aires. Se enseña guaraní en una universidad muy importante de Brasil, que cualquiera de ustedes seguramente más de una vez o escuchó o quiere ir o va a ir a una ciudad muy importante de Brasil que se llama São Paulo. Y en la Universidad de São Paulo se enseña guaraní. Se enseña guaraní en los Estados Unidos, en la capital de los Estados Unidos, que es Washington. Allí se enseña guaraní también. Hay mucha gente que estudia guaraní en Washington. Se enseña guaraní en España. Hay una universidad que se llama Universidad Autónoma de Madrid. Entonces, dije, Tata Pizza, España Precoa, venimos hablando de guaraní. Hace un mes y medio vinieron unos profesores que son de Francia, la más importante universidad del mundo, la universidad más reconocida del mundo se llama Universidad de París, o se le dice Universidad de la Sorbona. Y en esa universidad hay gente que hoy está enseñando guaraní. Y ellos, aparte de eso, hicieron algo muy importante, pusieron mucha información sobre guaraní en internet. Y yo quiero buscar algo sobre el guaraní, yo voy a buscar en internet y va a ser porque esa gente, estos profesores muy importantes de Francia, pusieron información en guaraní en internet. Se enseña, por ejemplo, en 5 universidades de Alemania. Y algo que seguramente ustedes no saben, es que el primer sitio que existe en idioma guaraní en el mundo, el primer sitio, la primera página, no es obra de un paraguayo. El primer sitio en internet lo puso un alemán, el doctor Wolf Lustig, él es un profesor de una universidad muy importante de Alemania y fue el primero que puso a guaraní en internet, un alemán, para que ustedes se den cuenta de la importancia que le dan a guaraní en Alemania. Se enseña en Suecia, se enseña en Noruega, se enseña en Italia, se enseña en Suiza, y un lugar muy retirado del mundo donde se enseña también es en Japón. Hay una universidad que se llama Universidad de Shiga. Y en esa universidad, aparte de estudiar guaraní, hacen sus tesis. Porque los que van a estudiar allí, repito, séptimo, octavo, noveno grado, van a ir a la universidad y cuando terminan su carrera se les va a pedir que presenten una tesis. La tesis es un libro que uno tiene que hacer. Y ese libro, en Japón, hay libros que hicieron sobre el guaraní para recibirse de licenciado, o para ser doctores, o para ser magíster, ¿verdad? Esos son los títulos que uno puede tener en la universidad. Entonces, con esto que les estoy contando, para que tengan ustedes una idea de lo importante, Baixao de Saramón, Baixao de Unión Barrio Azúcar Guaraní, a nueve también, a ver, y con algo, a ver, y a ver, que con la edad que se cubrían que tengo, a ver, que tenía un güera, eu curajeo Guaraní, iba ni en potir, a oye, ya vais a echarle bola de cuña, de ella huele coña en Baeteo. Una última cosa que les quiero mencionar es que cuando todo el mundo hoy entra a internet, ustedes tienen ahí su celular, fácilmente pueden entrar a las redes sociales, a Facebook, Twitter, Google Maps, en fin. Y resulta que hoy en día, cuando uno entra, abre la computadora, está lo que se llama un buscador. Y un buscador muy famoso es el que se llama Mozilla Firefox, es en inglés.
Y esa empresa, que es una empresa norteamericana, nos pidió acá a nosotros los paraguayos que hiciéramos la traducción de ese navegador a guaraní. Y el 4 de abril, hace poco nada más, nosotros después de 2 años de trabajo presentamos acá para Paraguay y para todo el mundo el navegador Firefox, ahora ya traducido a guaraní. El que entra va a poder buscar todo lo que quiera, pero en guaraní. Y en total se tradujeron 47.000 palabras. Es una cantidad muy grande de palabras que estaban en inglés. Nosotros pasamos al guaraní. Y ahora, por ejemplo, el que en castellano buscaba ventana, abrir una ventana, eso ya está en guaraní y dice esperar que no está. O por ejemplo, cuando van a buscar una pestaña, cuando van a archivar algo, cuando van a imprimir algo, todo eso esas direcciones hoy ya están totalmente en guaraní. 47.000 vocablos que se tradujeron y la palabra Firefox, fire, como se escribe, quiere decir fuego, ¿verdad? Y Fox quiere decir sorbo. Yo saqué la foto de ese sorbo de fuego que está en internet y me fui a mostrar a un amigo, a un indígena, a un guaraní, y le dije, ¿cuápi con bate? Y le muestro y me dice, ¿qué aguará? Llévame, aguará, a Juguaita tápico, a Juguaita tápico. Entonces dice, ¿qué pues éramos aguará tatá? Y ese nombre es el nombre que hoy Mozilla le dio a la versión guaraní de su navegador. Ese navegador ahora se llama Mozilla Aguará Tatá. Y es un orgullo para nosotros y es un orgullo para todo el mundo, porque es el primer idioma de América, el primer idioma americano que hoy ya tiene su versión propia de lo que se llama el navegador Mozilla. Si ustedes no saben, yo les cuento que en el mundo hay más o menos 6.000 idiomas. 6.000 idiomas. Y de esos 6.000 idiomas, más de la mitad están por morir. Hay una organización que ustedes conocen que es el organismo que reúne a todos los países del mundo, se llama Naciones Unidas, y las Naciones Unidas dieron un informe donde dicen que cada 15 días muere un idioma. Imagínense, cada 15 días en el mundo muere un idioma. Y entre los 6.000 idiomas vivos, entre los 3.000 idiomas que más se hablan en el mundo, 3.000 están por morir y 6.000 se hablan mucho. Entre los idiomas más hablados está guaraní. Y les cuento que en Mozilla, cuando hizo esta traducción que se llama Guaratatá, apenas hay 137 idiomas a los que se tradujo el navegador, habiendo 6.000 idiomas en el mundo. 137. Y otra cosa que ustedes usan también, que probablemente acá, con la ayuda de sus profesoras, o también de sus profesores para los que ya están en los grados superiores, se usa mucho, por ejemplo, cuando uno busca información en el continente de Marandú, que ñanduquipe a internet, que ñanduquipe allá de acá, que tiene la Wikipedia. Wikipedia es la más grande biblioteca que existe en internet, una biblioteca mundial. Y esa biblioteca solamente está traducida a 270 idiomas del mundo. Hay 6.000 idiomas y solamente se tradujo a 270. Y entre los 270 está el guaraní. Eso quiere decir que es un idioma muy importante, por eso es que tanta gente le da mucha importancia al guaraní en todo el mundo. Y es lo mismo en esta mañana, en esta hermosa escuela, también al escuchar con nosotros estamos haciendo un espacio muy importante para hablar un poquitito sobre el guaraní. Se habla de que dicen el video, habla de que tenemos que tener la web y podamos ver afuera, o dejar la norma, estamos de jarabe, si se maná, o abre uvas y podemos dejar Santa Magdalena de agua ahí. O para que también se me sale de que en esa acta la era muy de potencia pendiente ahí, aquí ya digo, abre el coge familia, así que dentro de todo, por más que tenemos una mente un poco fresco, un poco de frío, yo quiero destacar el buen comportamiento, el extraordinario buen comportamiento que tienen acá. Entonces, a ver, como empecé pidiendo un aplauso para todos, quiero pedir un aplauso de nuevo por tanto también.
sobre todas las cosas por explicar, ¿verdad? Porque acá desde los más chiquititos hasta los que ya están por terminar el 9 grado, me prestaban la atención y por algo muy importante que les decía, cuando van a entrar a la universidad, todos van a ir. Y cuando lleguen allí se van a dar cuenta de qué importante es hablar guaraní, porque esa es una herramienta para comunicar. Hay que probar. Todos los que vivimos en Paraguay, habitualmente hablamos, aunque sea una palabrita y eso. Les podemos decir hasta el nombre de una ciudad, acá al lado de ustedes, Niembú, la pegada de Guaranime. Dije, estando en Coahuila, Niembú dice sur. Uno dice bien, sur parecido, el sur quiere decir Niembú. O acá nosotros tenemos Ipaneo, tenemos Itononó. Estos nombres de Guaraní, o Guarambalé. O Villeta, que cambió su nombre, que era Guaraní Pitán, que ahora es Guaraní Pitán. Guaraní Pitán. Anteriormente los que vivían allí se pintaban la piel con una fruta que hay natural que se llama urucú. Se pintaban todo puesto, quedaban todo de color rojo. Y de tardecita se volvían a bañar, se sacaban eso y por eso quedó el nombre de Guaraní Pitán. Yo creo que no hay Guaraní Pitán. Son cosas que normalmente nosotros tenemos que saber. El nombre de nuestro país, hoy nosotros decimos Paraguay, pero el nombre correcto es Paraguay. Por eso la gente dice todavía hasta ahora hasta Paraguay. Solamente porque los españoles no sabían pronunciar la I, es que quedó Paraguay. Te van a escuchar que dice mucha gente que no habla guaraní no puede decir Iguazú, dice Iguazú. En vez de decir Pacará, dicen Ipacará. ¿Por qué? Porque la U que existe en guaraní no existe en castellano. Y a la gente que no habla guaraní le cuesta pronunciar. Entonces esa es una cosa muy importante que hay que saber. De nuevo, muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias a la directora y a los profesores por este espacio de reunión. Que tengan un buen día.